Capítulo 5. Estamos leyendo el libro Revitalización Bíblica de la Iglesia, Soluciones para la Iglesia Moribundas y Divididas por Brian Croft. Sección 2. Revitalización de la Iglesia, Diagnóstico. Vamos a ver este capítulo 5 con el tema autoridad. ¿Quién está a cargo? Era un frío miércoles por la tarde cuando entré en esta iglesia en crisis. Un pastor joven y entusiasmado me saludó en la puerta de la sala de reuniones y me presentó al comité. Era un grupo amistoso pero tímido. La mayoría eran mayores, pilares de la iglesia desde hacía mucho tiempo. Todos eran anglosajones. El comité se había formado porque la iglesia se había dado cuenta de que algo no iba bien. Necesitaban un cambio, pero no sabían cuál. Sabían que la iglesia estaba rota, pero no sabían cómo arreglarla. Me habían invitado a la primera de las reuniones del Comité de Revitalización de la Iglesia. Mi papel consistía en ayudarlos a prepararse para recorrer el camino de la revitalización. Lo primero que tenía que hacer este grupo era evaluar honestamente dónde se encontraba la iglesia en su estado actual. No lo que había sido, ni lo que deseaban que fuera, sino una evaluación realista y precisa de dónde se encontraba la iglesia en este momento y cómo llegó hasta allí. Les presenté 5 áreas para ayudarles a pensar con claridad en ese proceso de evaluación. La evaluación de estas 5 áreas era crucial para toda la congregación si quiere navegar bien por el proceso de revitalización. Este capítulo aborda la primera y posiblemente más importante de estas 5 áreas, la autoridad. La primera pregunta que hice en la reunión del comité fue, ¿quién está a cargo? Permíteme aclarar lo que estoy preguntando. No pregunto quién manda según los estatutos. No estoy preguntando quién modera las reuniones de trabajo o dirige las reuniones de los diáconos. Estoy preguntando, ¿quién tiene la mayor influencia en la iglesia? ¿A quién acuden los miembros de la iglesia cuando hay que tomar decisiones? ¿A quién escuchan más los miembros de la iglesia? El hecho de que un pastor reciba un salario a tiempo completo y predique todas las semanas no le convierte en el hombre que está a cargo. Primero, deben determinar dónde reside realmente la autoridad de la iglesia. Solo entonces podrán comparar su respuesta con la verdad de las Escrituras. Hay un pasaje clave que revela aspectos importantes de la estructura de la autoridad de la iglesia del Nuevo Testamento y se encuentra en una carta que el apóstol Pedro escribió donde exhorta a los pastores a ser fieles en la tarea que Dios les ha asignado. Por tanto, los ancianos entre ustedes, exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. 1 Pedro 5, 1 al 4. La Biblia es clara sobre quién está a cargo. Jesucristo, pero lo llama el príncipe de los pastores. 1 Pedro 5, 4. Su autoridad nos llega a través de su palabra. Si una iglesia se somete voluntariamente a la autoridad de Cristo, no hay confusión sobre quién tiene la última palabra. Pedro también nos instruye sobre aquellos a quienes se les da esa autoridad, a los pastores, ancianos. A ellos se les exhorta a pastorear el rebaño al velar por las ovejas. Versículo 2. Los pastores logran esto por la autoridad de Cristo a través de los medios de su palabra escrita. Ellos
Ejercen autoridad de una manera humilde, piadosa, en nombre del príncipe de los pastores, hasta que Él regrese por su pueblo. Los comités, diáconos, administradores y maestros de estudio bíblico, todos juegan un papel importante en una iglesia local, pero ninguno de ellos está llamado a ejercer la autoridad del príncipe de los pastores como los que han de rendir cuentas. Hebreos 13:17. Solo los pastores tienen ese cargo. A la luz de este modelo que Pedro nos da, la escritura básica de autoridad de una iglesia local es clara: Dios. La autoridad comienza y termina con el creador del universo. Génesis 1 y 2. El Dios sabio y omnipotente, omnisciente, sabe todas las cosas. Romanos 11:33 al 36. Pablo se lo describe a Timoteo como el Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios. 1 Timoteo 1:17. Dios Padre gobierna en las alturas y no responde a nadie. No responde ante nadie. Dios es la autoridad suprema y el único soberano del universo. Todas las escrituras de autoridad todas las estructuras de autoridad deben comenzar y terminar con el Señor Altísimo, especialmente su iglesia formada por sus redimidos. Jesucristo, Él es el Hijo de Dios. 1 Juan 1:3, el príncipe de los pastores. 1 Pedro 5:4. Nuestro gran sumo sacerdote. Hebreos 9:11. El sacrificio suficiente por nuestros pecados. Hebreos 10:10. Y aquel a quien el Padre y soberano del universo ha dado toda autoridad. Mateo 28:18 al 20. Jesús gobierna ahora en nombre del Padre a su distancia. Esto incluye el gobierno sobre su esposa, la Iglesia. La vida perfecta de Jesús, su muerte expiatoria y su gloriosa resurrección, que trajo la salvación al pueblo de Dios, lo han calificado de manera única para gobernar sobre la humanidad y todas las naciones de la tierra. La palabra de Dios. La persona y obra de Jesucristo y su autoridad son ahora conocidas y reveladas a través de su palabra inherente, inerrante e infalible, la Biblia. A través de su palabra vemos y conocemos la autoridad de Jesús sobre todas las cosas. A través de su palabra los pastores están completamente equipados con todo lo necesario para ser ministros del poder y la gracia del Evangelio a la iglesia y al mundo. La palabra de Dios es viva y eficaz, Hebreos 4:12, inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, 2 Timoteo 3:16. Y debe predicarse en la presencia de Dios y de Cristo Jesús a tiempo y fuera de tiempo, 2 Timoteo 4:1 al 2. Pastores. Los pastores son líderes bíblicamente calificados, 1 Timoteo 3:1 al 7. Tito 1:5 al 9. Designados por Dios para ser pastores subalternos del príncipe de los pastores, según 1 Pedro 5:1 al 2. Para ministrar la palabra de Dios a sí mismos y al pueblo redimido de Dios, 1 Timoteo 4:16, y para proteger al rebaño, Hechos 20:28. Todo lo cual se lleva a cabo con paciencia, gracia y humildad, 1 Pedro 5:2 al 3. Y con el conocimiento de que darán cuenta al príncipe de los pastores por el rebaño que tienen a su cuidado, Hebreos 13:17. Los pastores no tienen ninguna autoridad en sí mismos, sino solo la que Dios les da, a través de su palabra, en nombre del príncipe de los pastores. La congregación. La autoridad de la congregación en una iglesia local autónoma es posiblemente la marca más distintiva de las iglesias bautistas del sur y su estructura de gobierno. La mayor parte de la evidencia bíblica de esta estructura de gobierno se encuentra en la autoridad de la congregación para disciplinar y restaurar a los miembros de la iglesia. Jesús establece un proceso para confrontar el pecado, el cual concluye cuando toda la iglesia está involucrada en dar el paso final para la expulsión de los miembros,
si eso llega a ser necesario. Mateo 18, 15 al 17. Pablo confronta a los miembros de la iglesia de Corinto por no expulsar a algunos de sus miembros que estaban involucrados en pecados graves y públicos. 1 Corintios 5:2. La evidencia bíblica más clara que apunta al proceso de votación congregacional por el que se conoce a las iglesias bautistas proviene de las instrucciones de Pablo a la iglesia de Corinto respecto a uno que había sido expulsado de la iglesia por determinación de la mayoría. 2 Corintios 2:6. Esta autoridad final en asuntos de la vida de la iglesia local se otorga con el entendimiento de una sumisión voluntaria a la autoridad de los pastores, la palabra de Dios y en última instancia a Dios Padre y a su Hijo Jesucristo. La mayoría de las iglesias tienen funciones complementarias a las que se otorga algún tipo de autoridad. Algunos ejemplos son el personal que trabaja para la iglesia, los diáconos, los comités, los administradores, los encargados de niños y muchos más. A la luz de esto, una iglesia local debe evaluar su estructura de autoridad para determinar si a alguien o a algún grupo de personas se le ha dado una autoridad que no está justificada por las Escrituras. Por ejemplo, las iglesias en decadencia y que se han dividido comúnmente tuvieron pastores en algún momento que abusaron de su autoridad. Tuvieron líderes que decidieron confiar en la sabiduría del mundo en lugar de confiar en la verdad de la palabra de Dios. En la ausencia de un liderazgo pastoral fuerte y piadoso, otros líderes, menos calificados o miembros del comité, tomaron esa autoridad poco a poco y no administraron apropiadamente la autoridad dada por el príncipe de los pastores. Así las congregaciones pierden de vista el hecho de que la autoridad dada desde arriba es para bien y la pureza de la iglesia, no para que cada uno pueda dar su opinión en cada asunto de la iglesia. Toda iglesia que necesita ser revitalizada puede asumir que, en algún momento de los altibajos de su existencia, perdió de vista este modelo y estructura bíblicas de autoridad y debe empezar a recuperarlos si quiere cambiar cualquier otro patrón disfuncional, de manera que asegure una dirección saludable para el futuro. La autoridad importa. ¿Quién manda en tu iglesia? Jesús es el esposo de la iglesia. Él manda. Él es a quien debe someterse a la iglesia para tener vida y experimentar la unidad que solo Él puede traer. Jesús mismo logró eso al dar su vida en la cruz. Efesios 2, 11 al 15. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos y les invito para que nos den like y lo compartan.